Iba a contarte una información que tiene que ver con la decisión del gobierno de la provincia de Jujuy de renombrar como monumento provincial natural, en tanto y en cuanto lo podamos poner, lo ponemos, y si no esperamos a después, al Águila Poma como justamente monumento natural de la provincia. El propósito de la reciente sancionada ley número 6.387 tiene que ver con proteger a esta especie de aves, promover la divulgación de sus características bien digo, y garantizar su supervivencia. A partir del proyecto elaborado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, la legislatura de la provincia de Jujuy declaró al Águila Poma, que tiene un nombre por supuesto científico, el Spiseatus isidori, como monumento natural provincial con el propósito de garantizar la protección y conservación de la especie. Digo, un tema muy importante. No vamos a hacer como los medios de derecha tradicional o antipueblo de decir que es una estupidez hacer este nombramiento en el momento de crisis del país, porque está muy bien que esta ave, esta águila poma, sea monumento natural de la provincia de Jujuy. Esta ley, la 6.387, tiene que ver con proteger esta especie de aves, promover la divulgación de sus características y garantizar su supervivencia. Se contrapone esto absolutamente en la provincia de Jujuy, porque como yo te decía, está muy bien que esto ocurra con las aves, pero también debe ocurrir con la humanidad, con las lenguas autóctonas. Contrariamente a lo que pasó con el águila poma, en la localidad de La Quiaca hay un jardín de infantes que casi está a horas, si ya no está cerrado, de que cierre sus puertas. Este jardín de infantes es un maternal intercultural y bilingüe. Allí se habla la lengua original, ¿no? Algo que recién resaltábamos cómo se protege en la provincia de Jujuy con las aves y no pasa con la humanidad. Estamos hablando del jardín maternal bilingüe Guaguaguasi, así se llama, Guaguaguasi, que fue intimado a cerrar sus puertas por el gobierno de la provincia de Jujuy. Yo estoy en contacto con Jorge Angulo, que es el coordinador del Consejo de Pueblos Originarios Llancay Maqui, espero haberlo dicho bien, que nos va a contar un poco sobre esta situación. Jorge, soy Pablo Sigliuti, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista en primera instancia y bueno, acá a disposición para poder charlar en esto que estabas anunciando, ¿no? Lamentablemente, bien, digamos, tenemos esa situación en la provincia, ¿no? Ajá. Donde se ha declarado como capital de la Pachamama, Jujuy verde, ¿no? Y así como vos estabas hablando sobre esas leyes que protegen, ¿no? Pero en realidad hay mucha cuestión folclórica. Y en los hechos de esto, ¿no? De la reparación histórica que tenemos como pueblos indígenas, de ir recomponiendo los daños que se han hecho, la verdad que nos preocupa bastante, digamos, ¿no? Porque son políticas públicas que por ahí todavía no contemplan los estados provinciales y que sí están contemplados tanto en la Constitución Nacional como en el Convenio 169 y aquí no se cumplen, ¿no? Claro. Así que bueno, estamos con esta situación ahora bueno, han ido cambiando los discursos también, ¿no? De cierre, de baja, y hoy estamos hablando, ayer y anteayer ha salido la ministra a decir que solamente es una suspensión hasta se regularice la situación, ¿no? Pero en eso está muy duro, digamos, porque han sacado los cargos de los docentes, están sin cobrar hace 3 meses, han puesto muchos filtros, digamos, en la cuestión administrativa, desarmando, digamos, una mesa de diálogo que estaba enmarcado, ¿no? En la consulta libre, previa, informada que venimos reclamando como pueblos indígenas, por lo menos en la provincia, ¿no? Desde mucho tiempo, o el año pasado que
en los conflictos se ha profundizado, digamos, por reclamar, ¿no?, la consulta previa libre e informada. Bien, ¿cuál es el argumento, Jorge, del gobierno de la provincia para cerrar este jardín de infantes, que es jardín de infantes, jardín maternal, que es muy importante? O sea, cada pregunta que te haga va a tener que ver con lo mismo, que guarda y que sostiene la cultura de los pueblos originarios de la provincia de Jujuy. ¿Qué dice el gobierno? ¿Por qué se tiene que cerrar? Sí, bueno, o sea, se tiene que cerrar, o sea, bajo la Se tiene que resolución. cerrar, a ver, perdóname, se tiene que cerrar según dice el gobierno de la provincia, ¿no? Obviamente. Sí, bueno, o sea, nos dan de baja la habilitación, porque, bueno, estaba en el pedido nuestro la incorporación a la enseñanza oficial, pero también tenía que ver con el proceso, ¿no?, de más de 14 años, digamos, trabajando en la educación indígena, o sea, con responsabilidad de las comunidades y nuestro consejo. Que es, entendemos nosotros, ¿no?, que no solamente está enmarcado en la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, sino también como la educación que venimos haciendo desde la preexistencia, digamos, las comunidades indígenas, o sea, pueda estar al servicio de resolver nuestros conflictos como sociedad, pueda fortalecernos no solamente la identidad, sino también nuestra autoestima, ¿no? En ese sentido, digamos, tenemos muchísimo para contar, de todas las cosas que venimos haciendo y cómo hoy los jóvenes que hemos podido rescatar o los niños que han ido a nuestras instituciones hoy son jóvenes, digamos, que siguen insertados en la sociedad, formándose y siendo personas, digamos, ¿no?, que puedan seguir con proyectos de vida, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido nosotros incorporamos muchos de nuestros principios, incorporamos la forma, digamos, a la reconstrucción como pueblos indígenas que nosotros tenemos que ir haciendo, ¿no? Porque hay muchas cosas que se han destruido, pero hay muchas cosas que quedan de donde podemos hacer la reconstrucción. Así que, bueno, en la resolución 763 que nos manda el Ministerio de Educación, nos dice que nosotros, bueno, se nos deniega la incorporación a la enseñanza oficial y que después el área técnica edilicia, bueno, también, o sea, nos manda que no está en condiciones edilicias, digamos, ¿no?, nuestra institución. Y después también hace referencia a que, o sea, no hemos hecho, digamos, ¿no?, que la cuestión de balance contable es desfavorable, digamos, o sea, que no hemos presentado balances contables y que también hablan de la cuestión pedagógica, que, bueno, no cumplen los requisitos que ellos piden y que nuestros docentes, a pesar de ser docentes indígenas, o sea, también no poseen títulos de la enseñanza, bueno, oficial o títulos habilitantes, digamos, como maestros de nivel inicial. En total, nosotros hemos presentado una revocatoria con nuestra abogada y también ha estado acompañándonos acá, digamos, ¿no?, Miriam Liempe, que es secretaria nacional de Relaciones con Pueblo Originario de la CTA Autónoma y quien se ha ofrecido a ser como una de las veedoras para después llevar este reclamo al OIT, porque nosotros entendemos que la violación de derechos viene ahí. Desmentimos, digamos, la cuestión edilicia. Estamos ubicados en un predio de estación de trenes. El edificio se ha hecho todo con esfuerzo propio. Venimos articulando todos los años, digamos, con el Ministerio de Educación, en qué cosas faltaba, en qué cosas hay que hacer y qué no. Hay un compromiso del gobierno anterior, de Gerardo Morales, digamos, de la construcción de un edificio nuevo, y que la comunidad tenía como compromiso solamente poner el terreno. El terreno está, la comunidad cedió el espacio, digamos, para que se haga el edificio nuevo, y es el gobierno de Gerardo Morales que no cumplió, digamos, ¿no?, con la construcción del nuevo edificio. Los docentes todos, a pesar de ser de comunidades indígenas, tienen título de docentes habilitados. La cuestión contable, esa es una cuestión de diálogo que hay que hablar porque pertenecemos a comunidades indígenas, las comunidades indígenas estamos exentos de balances, solamente hacemos registro de ingresos y egresos, y eso lo tenemos, digamos. Hay un cuestionamiento también a la personería jurídica, porque, bueno, no tienen, digamos, ¿no? O sea, acá en Jujuy hay un compendio de derecho indígena que ha aprobado la Secretaría de Pueblos Indígenas, pero que por ahí no llega a todas las instituciones, o es una cuestión muy teórica que no se pone en la práctica, ¿no? Las instituciones por ahí no hacen el uso, digamos, para ver cómo se trabaja con las comunidades indígenas, ¿no?
las personalidades jurídicas no son obligatorias para las comunidades indígenas, ¿no? El derecho, digamos, se aplica igual con personería o sin personería jurídica. En ese sentido, digamos, nuestro Consejo de Pueblos Originarios tiene una personería jurídica en trámite reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y como consejo tenemos, digamos, usamos una personería jurídica de una comunidad del pueblo Coya, que nosotros entendemos avala, digamos, a nuestras comunidades en sí, de los diferentes pueblos, y en este caso de los hermanos del Jardín Guaguas. Se nos cuestiona la cuestión territorio, porque, o sea, ellos ven la personalidad jurídica desde el otro pensamiento, solamente limitada a una localidad, a un departamento, y no como pueblos, digamos, que atravesamos regiones y que atravesamos incluso hasta países, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestro gran problema, digamos. Hoy han quitado un poco la mirada de la cuestión indígena, entendemos nosotros, por la cuestión que atravesamos la provincia y lo que ha pasado el año pasado. Esto que por ahí entendemos que es político, digamos, ¿no? Porque hay un cuestionamiento a las comunidades indígenas por el reclamo de la consulta libre, previa informada, de plantarse principalmente en ese sentido, y lo seguimos haciendo. Bueno, ¿no? Y hoy han cambiado la gestión en el Ministerio de Educación. Esta nueva gestión desconoce nuestros trabajos anteriores, nuestro proceso, y una mesa incluso de diálogo que veníamos conformando, ¿no? Entre el Ministerio de Educación, Consejo de Pueblos Originarios, Secretaría de Pueblos Indígenas, Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, con la cual veníamos haciendo esa consulta, digamos, para armar los lineamientos, para armar cómo vamos acomodando, digamos, esto que parece ser ni privado ni público, ¿no? O sea, que pertenece a una comunidad indígena, que es un proyecto, es una propuesta educativa propia, digamos, cómo se va incorporando en ese diálogo, en esa articulación con el Estado, ¿no? Creo que ahí está la falla principal, digamos, acá en nuestra provincia, porque han roto ese diálogo. Ojalá no sea por una cuestión vengativa, sino sea una cuestión de desconocimiento, digamos, al derecho indígena, y se pueda recomponer lo más pronto posible. Recordamos que hace unos meses atrás en Jujuy hubo una brutal revuelta policial y demás por un paquete de leyes que el gobierno del entonces Gerardo Morales, era el gobernador, intentaba impulsar, ¿no? Concretamente no ha podido, no digo ponerlas en funcionamiento de todas, pero sí una gran resistencia de los pueblos originarios. Sí, justamente eso fue la reforma de la Constitución, la cual nosotros somos un consejo que tenemos 23 años, ¿no? Constituido. Nuestro objetivo principal es, ¿no?, la restitución de la tierra, el territorio. Somos hermanos que entendemos en nuestro proceso no solamente lo que nos ha tocado vivir nosotros, sino lo que venimos arrastrando de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no? Algunos sentimos fuertemente el desarraigo, otros hemos pasado ese proceso y hemos hecho arraigo en los lugares donde nos ha tocado estar, digamos, ¿no? Producto de todas las instalaciones de los terratenientes, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante, o sea, que el gobierno, o sea, entienda lo de la consulta, ¿no? O sea, no se puede violar constantemente ese derecho, digamos, en toda su amplitud, ¿no? El desarrollo del territorio, porque a veces solamente se nos trata de poner, digamos, como que como indios solamente estamos destinados a vivir en el cerro, en el campo, y nada más, digamos, ¿no? Que no tenemos esa vinculación con la ciudad y que no sabemos, digamos, ¿no?, de por qué defendemos los recursos, porque defendemos el territorio en general. Así que bueno, hoy estamos dialogando, ¿no?, en ese sentido como pueblos y naciones preexistentes, porque también ese pensamiento tiene que ver con nuestra cosmovisión, ¿no? O sea, nuestra cosmovisión es la defensa de la tierra, el territorio, la defensa de la vida. Y en ese sentido nos vamos a contraponer siempre cuando haya políticas que vayan en contra de la defensa de la vida, son políticas, digamos, de destrucción, de saqueo, y lo que, bueno, y cada gobierno que venga y que sea su plan de trabajo, de política, sea eso, y nos va a encontrar siempre enfrentados.
¿no? Si es que no haya y esa consulta, digamos, donde nosotros podamos hacer a través de nuestras instituciones representativas, a través de las asambleas, o sea, de las autoridades, las comunidades, con sus asambleas, ¿no? O sea, me parece que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Somos más de 400 comunidades indígenas en la provincia de Jujuy. Nuestro consejo solamente agrupa 14 comunidades, o sea, no somos una representación amplia, digamos, de comunidades, pero sí estamos en casi todos los pueblos, digamos, que hay en la provincia. Tenemos una vinculación, digamos, con las comunidades a través de nuestras asambleas como pueblo, y también hoy creando, ¿no? De esto, ¿no? De que el gobierno tiene que reconocer a nuestra forma y tiene que incentivar también, ¿no? Y acompañar el proceso cuando tomamos iniciativas, digamos, ¿no? De crear instituciones propias, ¿no? Creo que todas estas cosas que hacemos también lo aprendemos, ¿no? Leyendo un poco la Constitución, leyendo los convenios y los tratados, y de ahí nos animamos también porque entendemos que tenemos que dialogar con el Estado y las cosas las tenemos que hacer en conjunto. Está muy bien. Jorge, bueno, obviamente estamos a disposición. Te pregunto, ¿estás masticando hojas de coca? ¿Es una consulta nada más que te hago porque, digamos, no conocemos mucho de la cultura o estás desayunando? No, sí estoy coqueando. Así A que ver, digo, está bueno saber esta tradición también porque nos sorprendimos un poco, ¿no? Estábamos viendo que ahí... ¿Para qué sirve coquear? Digo, yo no tengo ni idea, vivo en Buenos Aires, en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, y no sé cómo es el efecto, ¿no? del coqueo, como se llama. Sí o sea, tiene, bueno, su cuestión medicinal, Bien. principalmente, digamos, ¿no? O sea, en esta cuestión de la energía, la fortaleza, también tiene su cuestión espiritual, o sea, también Ajá. nos equilibra un poco, digamos, cuando dialogamos, cuando charlamos, a veces lo usamos para dialogar entre nosotros en nuestra Ajá. asamblea, Ajá. para poder, capaz que pedagógicamente la utilizarían como una técnica de estudio, una cuestión Está así muy para bien. romper el hielo. Está muy Y bien. nosotros, bueno, usamos por ahí la hojita de coca como Está para muy poder bien. dialogar, conectarnos también, ¿no? Está muy bien. Tiene varias características, por algo es algo sagrado, esa cuestión que nosotros usamos para charlar principalmente, y Bien. bueno, y la mañana como para que nos ponga mucha energía, Muy fuerza bien, para muy seguir. bien. Bueno, valía la aclaración, Jorge. Queríamos también conocer un poco esa cultura. Obviamente, las cámaras, el micrófono de País en Vivo, a la mañana, Argentinísima Satelital, que siempre busca defender lo nuestro, y lo nuestro es la cultura de las culturas, van a estar a disposición para cuando vos lo creas necesario. Te mando un abrazo enorme y gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la comunicación, y bueno, a través de ustedes también llamar a que resuelva lo más pronto posible el gobierno de la provincia de Jujuy con el Bien. gobierno de Sadir. Bueno, no, esperemos que se pueda resolver esto lo más pronto posible y no sea algo, digamos, como una cuestión de antecedente negativo en la vulneración de derechos como pueblos y naciones persistentes. Que esté Un muy gran bien. abrazo. Gracias, Jorge Angulo. Así que también nos contaba esta costumbre de coquear. Pero lo más preocupante es el cierre del jardín maternal Guaguahuasi, así se llama, de la localidad de La